La mañana en el Jaras amanecía envuelta en una neblina que parecía guardar los secretos de generaciones. Las montañas que rodeaban la propiedad se elevaban como guardianes silenciosos de una fortuna que había permanecido intacta durante más de 100 años. Este no era un simple rancho, era una institución rural donde el dinero, la tradición y el poder se entrelazaban como las raíces de los árboles centenarios que sombreaban los caminos internos. Don Alejandro Ramírez había sido el alma de este imperio. Un hombre de 78 años cuya reputación se extendía más allá de los límites de la hacienda, conocido por su buen gusto en caballos de raza, su prudencia en los negocios y, sobre todo, por los secretos que guardaba celosamente en su pecho. Pocos sabían realmente quién era Alejandro en su totalidad. Tenía amigos influyentes en capitales lejanas, conexiones que ninguno de sus parientes podía explicar completamente, y una vida que parecía tener capas que nadie se atrevía a explorar demasiado profundamente. La noticia de su muerte había llegado como un rayo en día despejado. Un paro cardíaco en su oficina privada, sin previo aviso, sin enfermedad aparente. El testamento estaba listo, como siempre lo había estado. Alejandro era un hombre que planificaba meticulosamente cada aspecto de su vida, incluso su partida de este mundo. Ahora, 3 días después, la familia se reunía en la sala principal de la casa grande. Las paredes de madera oscura, adornadas con retratos de antepasados y fotografías de campeones equinos, parecían observar con severidad la escena que se desarrollaba. El sobrino, Javier, ocupaba el lugar prominente en el sofá de cuero gastado, sonriendo con la seguridad de quien ya ha contado su herencia. Con 35 años, había vivido toda su vida en la órbita de Alejandro, creyendo ser el heredero designado. Era ingeniero agrónomo, manejaba parcialmente los negocios del Jaras, y todos lo veían como la continuidad natural de la dinastía. La tía Marta estaba allí, junto con sus 2 hijos adultos. El primo Rodrigo, de carácter inquieto, tambaleaba su pie nerviosamente contra el piso. La tía Gloria, viuda desde hacía 15 años, observaba desde una esquina, sus ojos inyectados en rojo por las lágrimas ya derramadas. Primos, primas, sobrinos variados, una red de sangre que se juntaba solo en ocasiones como esta, cuando había dinero en juego. El abogado, don Horacio, llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Era un hombre mayor, de traje gris impecable, con un maletín de cuero que llevaba como si contuviera los resortes mismos del universo. Su expresión era neutra, profesional, pero había algo en sus ojos que sugería que sabía exactamente qué tormenta estaba a punto de desatar. Mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa de nogal, don Horacio abrió lentamente su maletín, sacó varios documentos, los organizó con precisión y entonces levantó la vista hacia la familia reunida. Un silencio pesado descendió sobre la sala. Podía escucharse el tic-tac del reloj de pared, el viento moviendo las cortinas, el relincho ocasional de un caballo desde los establos lejanos. El testamento de don Alejandro Ramírez contiene algunas disposiciones que, estoy seguro, sorprenderán a todos aquí presentes. Comenzó don Horacio, su voz grave resonando en el espacio. Javier sonrió levemente, considerando la sorpresa como simplemente el dramaturgo legal, estableciendo el escenario antes de confirmar lo que ya sabía que era verdad. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que en cuestión de minutos, sus vidas cambiarían para siempre. Que la certeza que cada uno llevaba en su corazón sería desmenuzada. Que la verdadera verdad que Alejandro había guardado durante décadas, estaba a punto de transformar no solo el destino de una familia, sino el significado mismo de lo que heredamos y por qué. Antes de que continuemos, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Don Horacio ajustó sus lentes y comenzó a leer con deliberada lentitud. Las palabras que pronunciaba parecían atravesar el aire como flechas envenenadas, encontrando su blanco en el corazón de cada presente. Primero vinieron las disposiciones menores, tierras secundarias, propiedades en la ciudad, inversiones financieras repartidas entre varios miembros de la familia. Javier escuchaba con paciencia, sabiendo que lo principal vendría al final. Así funcionaban estos testamentos. El plato fuerte siempre llegaba al cierre. Pero entonces, don Horacio pronunció un nombre que heló la sangre en las venas de todos. Y la casa principal, los establos, el aras completo, así como el 70% de la fortuna líquida, serán heredados por... Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Diego Ramírez Flores. El silencio que siguió fue tan absoluto que pareció que la sala entera sostenía la respiración. Javier se enderezó en el sofá.
su expresión de confianza evaporándose al instante. La tía Marta parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado correctamente. El primo Rodrigo dejó de mover el pie. ¿Quién es Diego Ramírez Flores?, preguntó Javier, su voz cortante como vidrio roto. ¿Quién es ese nombre? Don Horacio continuó leyendo, ignorando la pregunta. Diego Ramírez Flores, hijo de Alejandro Ramírez, recibirá además de los bienes mencionados, las 6 yeguas de pura sangre de valor excepcional, el semental campeón Relámpago Negro, y acceso completo a todas las cuentas bancarias del Jaras para su administración y modernización. La sala estalló en caos, voces alzadas, exclamaciones de incredulidad, acusaciones susurradas. La tía Gloria se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. Javier se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con los puños. «Esto es un fraude», gritó. «Un testamento falsificado. Mi tío nunca mencionó a ningún Diego. Ninguno de nosotros conoce a este sujeto. Es un impostor, un estafador que de alguna manera manipuló a un hombre enfermo». «Don Javier, el testamento fue redactado hace 18 meses», respondió don Horacio con calma glacial. En ese momento, su tío gozaba de perfecta salud mental. El documento ha sido firmado, certificado, y se encuentran presentes todas las diligencias legales correspondientes. ¿18 meses?, murmuró la tía Marta, su rostro pálido. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué guardó este secreto? Tengo instrucciones de informarles que Diego Ramírez Flores se presentará en esta propiedad en exactamente 3 días para reclamar su herencia, continuó don Horacio, sacando un sobre de su maletín. Aquí se encuentran los documentos de identidad, dirección actual y una carta personal de don Alejandro dirigida al heredero. Nada más puedo revelar en este momento. Javier arrebató el sobre de las manos del abogado con rudeza. Sus dedos temblaban mientras extraía los papeles. Allí estaba Diego Ramírez Flores, 38 años, trabajador en una pequeña hacienda a 200 kilómetros de distancia. Un hombre completamente desconocido. Un intruso. 3 días, repitió Javier lentamente, sus ojos oscuros brillando con una rabia que apenas contenía. En 3 días, esta familia decidirá qué hacer con este engaño. Porque, créanme, esto no es más que eso. Un engaño que desenmascararemos. Mientras don Horacio guardaba sus documentos y se preparaba para marcharse, los miembros de la familia se intercambiaban miradas cargadas de tensión. En ese momento, sin que nadie lo expresara en voz alta, un acuerdo tácito se formó entre ellos. Tenían 72 horas para preparar su defensa, para reunir pruebas, para destruir al invasor antes de que pisara la tierra que creían era suya. La conspiración germinó en la salita privada de Javier, donde los conspiradores se reunieron esa misma noche. Las luces eran tenues, las cortinas cerradas, y la atmósfera cargada de una tensión que rozaba lo criminal. Javier presidía la mesa como un general en su búnker, sus ojos recorriendo los rostros de los 5 cómplices que había convocado. Su madre, la tía Marta, el primo Rodrigo, un contador de la familia llamado Martín, y un abogado particular que Javier conocía de negocios previos, el señor Valdés. «Esto es una falsificación», declaró Javier con total convicción, golpeando la mesa con moderación calculada. «Un testamento redactado bajo presión, bajo mentira, bajo manipulación de un hombre que perdía sus facultades. No importa lo que diga don Horacio, tenemos 3 días para desacreditarlo completamente». El primo Rodrigo asentía con fervor. «Mi tío nunca habría traicionado así a la familia. Ese Diego, quien sea, es un impostor que de alguna manera enteró del testamento anterior. Quizás sobornó al abogado, quizás falsificó documentos antiguos. Hay que investigar a don Horacio también». El señor Valdés, de rostro anguloso y expresión calculadora, extrajo un cuaderno. «Necesitamos 3 líneas de ataque simultáneas. Primera, cuestionar la validez del testamento alegando coerción. Segunda, investigar quién es realmente este Diego, encontrar inconsistencias, probar que es un estafador profesional. Tercera, reunir testigos que atestiguen que don Alejandro manifestó en vida su intención de heredar a Javier». «¿Puedo conseguir testigos?», ofreció Martín, el contador, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El capataz, los trabajadores antiguos, algunos administradores. Por la cantidad correcta, recordarán lo que necesiten recordar. La tía Marta, aunque participaba en el esquema, mostraba momentos de incomodidad. ¿Y si realmente existe?
¿Y si don Alejandro tuvo un hijo fuera del matrimonio? La verdad terminaría saliendo eventualmente. Quizás deberíamos. No, interrumpió Javier con frialdad. La verdad es lo que nosotros decidamos que es. Don Alejandro está muerto. No puede hablar. No puede confirmar nada. Lo único que existe son documentos y testimonios, y nosotros controlaremos ambos. El señor Valdés continuó. Contrataré a un detective privado para que siga cada movimiento de Diego. Quiero saber de dónde viene, a quién conoce, si tiene antecedentes criminales, si está en deuda. Encontraremos su debilidad. Yo contactaré a algunos amigos en el registro civil, agregó Martín. Verificaré si este Diego Ramírez Flores existe realmente, si su partida de nacimiento es auténtica, si hay inconsistencias, cualquier irregularidad, la expondremos públicamente. Las horas pasaron entre planes cada vez más elaborados. Javier escuchaba cada propuesta, evaluaba cada estrategia y asentía o rechazaba con la precisión de quien había pasado toda su vida esperando este momento. Su herencia, su futuro, su identidad como heredero del Jaras, todo dependía de destruir a este intruso antes de que tuviera oportunidad de presentarse. Una cosa más, dijo Javier cuando la reunión llegaba a su término. Nadie, absolutamente nadie, debe saber de esto. Si se filtra que hemos reunido abogados, investigadores, que hemos corrompido testigos, nos veremos como los villanos de esta historia. Debemos parecer sorprendidos, escépticos pero leales a la verdad. Cuando Diego llegue, lo recibiremos como si nada hubiéramos hecho. Sonrisas, cortesía, dudas genuinas sobre su identidad. Luego, discretamente, nuestras investigaciones revelarán su verdadera naturaleza. Mientras la conspiración tomaba forma en esa salita oscura, Javier caminó hacia la ventana y observó las siluetas de los caballos en el corral nocturno. Relámpago Negro, el semental campeón, paseaba lentamente bajo la luna. Ese caballo le había pertenecido en su mente durante 35 años. Nadie absolutamente, lo separaría de lo que era suyo por derecho de sangre y tradición. La madrugada del tercer día traía consigo una tensión que se podía palpar en el aire del Jaras. Los conspiradores habían trabajado sin descanso, tejiendo una red de mentiras y falsas pruebas que esperaban fuera impenetrable. Pero mientras el reloj avanzaba hacia el mediodía, Javier recibió un mensaje del detective. El heredero había partido de su hacienda lejana hacía apenas 2 horas. Llegaría pronto. Cuando el automóvil destartalado se acercó a la portería principal del Jaras, nadie estaba preparado para lo que vieron. Del vehículo bajó un hombre que no encajaba con ninguna de las categorías que habían imaginado. No era el estafador sofisticado que esperaban, ni el aprovechado de aires refinados. Diego Ramírez Flores era un hombre de 42 años, de manos callosas por décadas de trabajo, vistiendo pantalones de mezclilla desgastados y una camisa blanca modesta que había sido planchada con cuidado evidente. Llevaba una pequeña maleta de cuero, cuyo color había sido erosionado por el tiempo. Sus ojos eran de un café profundo, serenos, como si guardaran historias que nadie más podría comprender. Javier observaba desde la ventana del despacho, sus mandíbulas apretadas hasta el punto del dolor. Algo no cuadraba. Un impostor genuino habría llegado con más pretensión, con la actitud de quien sabe que tiene poder sobre otros. Pero Diego caminaba lentamente por los senderos del Jaras, mirando todo a su alrededor con una expresión que solo podía describirse como dolor. Sus dedos rozaban los postes de madera cerca de los corrales. Sus ojos se detenían en cada detalle, cada rincón de la propiedad, como si estuviera encontrando respuestas a preguntas que había guardado toda su vida. Cuando Diego llegó a los establos principales, su comportamiento se transformó. Se acercó a los caballos con una familiaridad que hizo helarse la sangre de Javier. Extendió su mano hacia Relámpago Negro sin miedo, sin las dudas de alguien desconocido. El semental, famoso por su temperamento desconfiado, bajó su cabeza y permitió que Diego lo acariciara. El heredero desconocido le susurró algo al oído del animal, y en ese gesto, en esa conexión que debería haber sido imposible, Javier vislumbró algo que los documentos legales no podían refutar: autenticidad pura. Cuando Diego se presentó formalmente ante la familia reunida en la sala principal, no vino armado de arrogancia ni de demandas agresivas. Pidió disculpas por la conmoción que su llegada había causado. Explicó, con una voz que temblaba levemente, que él también había sido sorprendido por la carta del patriarca, que durante 38 años había creído ser un huérfano sin historia, un trabajador sin linaje.
que su madre adoptiva había guardado ciertos secretos hasta su lecho de muerte, secretos que lo llevaron a buscar respuestas. El primo Rodrigo intentó atacar con preguntas cargadas. ¿Cómo podía probar su identidad? ¿Dónde estaban sus documentos? ¿Por qué no había aparecido antes si el patriarca lo había reconocido? Diego respondió con calma desconcertante. Sacó de su maleta un fajo de cartas antiguas, papeles amarillentos por el tiempo, dirigidas a él por un nombre que nadie reconocía inicialmente. Pero cuando la tía Marta vio la letra en el sobre, su rostro se tornó blanco como la pared. Era la caligrafía inconfundible de don Alejandro. En ese momento, mientras Diego mostraba aquellas cartas que hablaban de un amor prohibido, de un hijo que nunca pudo reclamar, de una promesa hecha décadas atrás, la conspiración de Javier comenzó a desmoronarse silenciosamente. Los testigos falsos que habían preparado quedaron inútiles. Las pruebas fabricadas se volvieron irrelevantes, porque Diego no era un impostor que podía ser desmentido. Era la verdad viviente, de pie ante ellos, con las manos de su padre en aquellas cartas frágiles que no podían ser negadas. La investigación que Diego iniciaba no era una búsqueda de venganza, sino de verdad. Contrató a un detective privado de experiencia comprobada, un hombre que había pasado décadas desentrañando secretos que las familias desesperaban en ocultar. Mientras Javier y sus cómplices creían que controlaban la narrativa, Diego reunía pruebas que harían colapsar cada una de sus mentiras cuidadosamente tejidas. Los documentos comenzaron a emerger como piezas de un rompecabezas que había permanecido disperso durante décadas. Cartas antiguas, escritas en papel que amarilleaba con los años, revelaban una historia de amor prohibido que trascendía las convenciones sociales de una época más rígida. Don Alejandro, en su juventud, había amado profundamente a una mujer que no provenía de su círculo social. Las obligaciones familiares, la presión de mantener la pureza de la sangre aristocrática, los negocios que dependían de matrimonios estratégicos, todo conspiraba contra esa unión. Fotografías antiguas mostraban a una pareja joven, radiante, posando en lugares remotos del Jaras donde nadie más transitaba. Sus sonrisas eran genuinas, despreocupadas, como si en esos momentos robados al destino creyeran que el mundo podría cambiar. Las fechas en el reverso de las fotos coincidían con los registros que el detective había obtenido. No había duda. Don Alejandro había tenido una relación que produjo un hijo. La verdad que emergía era devastadora para la conspiración de Javier, pero profundamente conmovedora para Diego. Las cartas que el patriarca había escrito solo para él revelaban años de sacrificio silencioso. Don Alejandro observaba a su hijo desde la distancia, orgulloso pero impotente, atrapado entre el deber y el amor. Cada carta contenía consejos de vida, reflexiones sobre el carácter, historias del Jaras contadas como si fueran secretos entre padre e hijo. Firmaba como «Tu padre que espera», una frase que hacía llorar a Diego cada vez que la leía. El detective también desenterró registros bancarios privados. Don Alejandro había establecido fondos en fideicomiso para Diego, dinero que crecía silenciosamente en cuentas, esperando el momento en que su hijo pudiera reclamarlo. Había dejado instrucciones específicas con su abogado de confianza para que todo fuera revelado tras su muerte. No era un testamento impulsivo, era un plan meticulosamente ejecutado a lo largo de décadas. Mientras tanto, la conspiración de Javier comenzaba a colapsar bajo su propio peso. El detective que Javier había contratado para desacreditar a Diego había encontrado algo inesperado: pruebas de los esfuerzos de Javier por falsificar documentos. Uno de los abogados corruptos que había reclutado Martín se asustó y pidió protección, entregando toda la documentación de sus arreglos fraudulentos. Las comunicaciones electrónicas donde Javier coordinaba la conspiración fueron recuperadas por el detective de Diego, quien tenía acceso a recursos legales más sofisticados. La verdad demolía todas las mentiras. Diego no era un impostor, era el hijo legítimo de don Alejandro, reconocido en secreto durante toda la vida del patriarca, y ahora legitimado por documentos incontestables. Su conexión con el Jaras no era inventada. Había sido cultivada durante años a través de cartas que le enseñaban la historia de la propiedad, la genealogía de los caballos, los valores que debería preservar. Javier, al enterarse de que sus esfuerzos no solo habían fallado sino que lo incriminaban, sintió como si el mundo se desmorona bajo sus pies. El sobrino, el favorito aparente, se convertiría en acusado de fraude y falsificación de documentos. Su futuro, que había imaginado luminoso y lleno de poder, se transformaba en un panorama de procesos legales, pérdida de reputación
y posible encarcelamiento. En la oficina del abogado, cuando le presentaron a Diego toda la evidencia de la conspiración, el heredero legítimo sintió una mezcla compleja de emociones. No era venganza lo que deseaba, sino justicia, y la verdad, finalmente, había prevalecido sobre todas las mentiras que habían tejido contra él. Los tribunales validaron el testamento sin demora. Los documentos que Diego había reunido eran irrefutables, sellos de autenticidad que ningún abogado corrupto podía desafiar. La sentencia llegó como un rayo de justicia que atravesaba los oscuros designios de la conspiración. Don Alejandro, en su sabiduría final, había dejado todo perfectamente documentado. Su firma estaba en cada carta, su puño y letra en cada instrucción privada. No había rendijas legales por donde escaparan las mentiras de Javier. El sobrino y sus cómplices enfrentaron cargos formales de fraude, falsificación de documentos y tentativa de estafa. Martín, el primo que había coordinado los sobornos, fue el primero en colapsar bajo la presión. Pidió un acuerdo con la fiscalía, revelando cada detalle de la conspiración a cambio de reducción de sentencia. Sus confesiones incriminaron a Javier aún más. El joven que había crecido esperando heredar el imperio, se encontraba ahora en una sala de audiencias, observado por periodistas, enfrentando un futuro que incluía posible prisión. Diego tomó posesión del Jaras en una mañana despejada, cuando el sol iluminaba las extensas tierras con claridad absoluta. Caminó por los potreros con un cuaderno, tomando notas, estudiando cada detalle como si leyera un libro escrito por su padre. El Aras estaba en ruina financiera. Décadas de gestión negligente, inversiones mal orientadas, negocios que habían perdido rentabilidad. Pero Diego veía algo que los demás habían olvidado: potencial. Trabajó durante meses con dedicación que sorprendió a quienes lo observaban con escepticismo. Modernizó las instalaciones sin perder la esencia arquitectónica que caracterizaba la propiedad. Contrató a veterinarios especializados. Mejoró el programa de cría de caballos. Estableció relaciones comerciales con compradores internacionales. No fue un cambio revolucionario, sino evolutivo. Un respeto profundo por lo que su padre había construido, combinado con la visión práctica de alguien que entendía que la tradición solo sobrevive si se adapta al presente. Los caballos respondieron a su cuidado. El semental, que había desconfiado de casi todos, permitía que Diego lo montara sin resistencia. Los trabajadores del Jaras, inicialmente recelosos, comenzaron a reconocer en el nuevo dueño una comprensión genuina de sus labores. Pagó mejor salarios, mejoró las condiciones de trabajo, implementó sistemas modernos que redujeron la carga física de las tareas más arduas. Algunos miembros de la familia aceptaron la verdad gradualmente. La tía Marta, quien había reconocido la caligrafía de don Alejandro en las cartas, se convirtió en aliada inesperada. Compartió historias que había guardado durante décadas, confesiones que confirmaban la relación oculta del patriarca. Rodrigo, tras años de resistencia, finalmente visitó el Jaras. Observó el trabajo de Diego, conversó con él sobre el futuro de la propiedad y lentamente comprendió que la verdad, aunque incómoda, era mejor que las mentiras sobre las cuales habían construido sus expectativas. Otros desaparecieron. Javier, una vez condenado, perdió todo acceso a la familia. Sus hermanos evitaban mencionarlo. Su nombre se convirtió en un tabú, un recordatorio del precio de la ambición sin escrúpulos. 3 años después, Diego organizó un evento en el Jaras que reunió a la familia nuevamente. No era una celebración de su victoria, sino un reconocimiento del legado que don Alejandro había dejado. Frente a la portería principal, bajo el arco de hierro forjado que llevaba la fecha de fundación del Jaras, Diego sostenía el testamento original en sus manos. Los caballos galopaban en los potreros al fondo, sus cuerpos musculosos brillando bajo la luz del atardecer. En ese instante, mientras su familia lo observaba en silencio respetuoso, Diego comprendió algo profundo. El verdadero legado no era la tierra, ni los caballos, ni la riqueza acumulada. Era la verdad que había permitido que su padre, aunque fuera en secreto, lo amara durante toda su vida. Era la justicia que finalmente había prevalecido. Era la redención de un hombre que había guardado un secreto durante décadas por amor.